Que el Señor les bendiga. Hoy queremos compartir con ustedes la alegría de nuestro programa 189. 189 programas en los que nos hemos esforzado por llevarles a sus casas la bendición de Dios. Hoy tendremos un programa muy especial y por eso queremos pedirle que invite a su papá, a su esposo, para que hoy se siente con usted a ver este programa, porque va dirigido para él. El nombre del programa es Esposo, Padre y Compañero. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria presentan Vidas en Victoria. En el programa de hoy veremos las reacciones de distintas personas en la ciudad de Guatemala sobre el tema de nuestro programa. Nos comenta Carlos Rayo sobre una imagen que con mucha devoción cargaba el santo hermano Pedro allá en Antigua Guatemala. Tendremos un reportaje especial de los esposos Miguel y Arisbeta de México y cómo Matrimonios en Victoria rescató su matrimonio. En el conversatorio tendremos como invitado a Edwin Arce para concluir con la reflexión espiritual a cargo de nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty Juárez. Vidas en Victoria. El ser humano por naturaleza trata de ser el mejor en lo que hace. Y una de las áreas en las que más debemos esforzarnos es en nuestra vida familiar. Por eso, nuestro tema de hoy es esposo, padre y compañero. Y mi compañera Gaby de García salió a las calles a preguntarle a las personas qué opina sobre ese hombre integral. Es una bendición poder compartir nuevamente su programa Vidas en Victoria. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido a un buen hombre? A un hombre que sea esposo, padre y compañero. Se lo pedimos a Dios, pero no sabemos si logrará hacer eso. Por eso con el equipo de producción salimos a las calles a preguntar sobre este tema y esto fue lo que nos comentaron. Las tres cosas son indispensables para que un hogar funcione, para que los hijos sigan el ejemplo, para que sean buenos ciudadanos. Sí, es importante que se consolide la relación porque de esa manera ellos cuando quedarán solos al final como compañeros tendrán que hacerlo bien, de lo contrario, pues, si no lo han aprendido durante el tiempo que han vivido juntos, tendrán problemas y en vez de ser felices tendrán muchas dificultades. Entonces, y de eso no se trata la vida, ¿no? Sino que los dos sean buenos compañeros y que se realicen como tales. Bueno, considero que para que un hombre sea padre, para que un hombre sea también compañero, sea esposo, debe de estar siempre enfocado en las palabras que el Señor le ha dejado a través de su evangelio. Y esto es importantísimo, pues tiene que ser sacerdote, tiene que ser compañero y tiene que ser esposo de su hogar. Él tiene que dar el ejemplo y tiene que predicar con el ejemplo en cada una de las acciones en las cuales va a guiar a su esposa, a sus hijos y al resto de los miembros de su familia. Gracias por sus comentarios. Dios los bendiga. Y ahora, como cada hombre tiene sus etapas, iniciando con ser esposo, después permite la vida ser padre y por último ser compañero de vida. Pidámosle a nuestro buen Dios que nos permita concluir nuestra vida con el hombre que siempre anhelamos y que podamos cumplir todas las etapas con él. Seguimos con el programa. Gracias a cada uno de ustedes que participó con nosotros en este programa, dándonos sus tan valiosas reflexiones. Ahora vamos con Carlos Rayo, quien nos cuenta sobre una imagen que el santo hermano Pedro cargaba con él. Vamos a conocerlo. Para poder hablar un poco de la consagrada imagen del Señor sepultado de Santa Catalina, más conocido también como el sepultado del santo hermano Pedro,
Podríamos pues remontarnos allá por el año 1650, en esa década, en lo que era conocido de la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy Antigua de Guatemala. El hermano Pedro, en cuanto estaba en un esquema orativo con sus hermanos franciscanos, ahí en el Calvario, frente al crucificado, tuvo la primera manifestación de una sudoración en su frente, consangrado. La misma fue durante 3 días el hermano franciscano Fray Francisco Vázquez, en el cual narra de que se dio algo muy especial, en el sentido de que el crucificado se dirigió nuevamente al hermano Pedro, estando en oración, indicándole de que él ya estaba cansado de estar crucificado y que quería ir a descansar en su urna que estaba preparada en el convento de las entonces hermanas Catalinas. Allá los podríamos ubicar donde está el arco, en la antigua Guatemala. Ahí estuvo por mucho tiempo la imagen, y cuenta también las crónicas que en su momento de su llegada, las religiosas estaban esperándole ya con una procesión de velas, y al momento de dejarlo depositado el hermano Pedro en su urna, pues él se retiró. Ahí empezó la devoción con él. Hay algo muy importante durante este evento que se dio. El hermano Pedro de por sí era un hombre de baja estatura. La imagen mide aproximadamente 1,80 m. Entonces eso daba la impresión de que al cargarla en su espalda o en sus hombros, pues obviamente lo sobrepasaba. Parte de lo que hay evidencia y que está marcado en uno de sus pies, principalmente en el talón del pie izquierdo, es que existen esas raspaduras de ese empedrado que aún se conserva hoy en Antigua Guatemala. La evidencia de las raspaduras en el talón del pie izquierdo, pues obviamente se realizaron en el momento en que el hermano Pedro trasladó de la ermita del Calvario al convento de las Catalinas. O sea, no es que él, por decirlo así, lo procesionara con cierta frecuencia, es únicamente en ese traslado. Porque ya cuando lo dejó depositado, por decirlo de esa manera, en el convento de las Catalinas, la imagen permaneció ahí hasta los terremotos del año de 1717, que fue cuando, por la misma destrucción del templo o del convento, fue trasladado posteriormente a la ciudad capital, donde actualmente está aquí en la Rectoría de Santa Catalina, en el centro histórico. El significado que podríamos encontrar de la consagrada imagen del Señor sepultado para nuestra iglesia viene manifestada por la propia devoción de los fieles que desde su nuevo estado, ya no de crucificado, sino de un Señor sepultado, empezó a tener en Antigua. Al venir aquí a la ciudad capital, allá por los años 1809-1810, se siguió fomentando esa tradición, podríamos decir, en el sentido de la devoción a la imagen, porque también a la misma se le da la característica de ser muy milagrosa. Y por consecuencia, pues siempre tiene devotos. Aquí en la Rectoría, en una forma diaria, no dejan de entrar a su capilla, que fue diseñada especialmente desde que se hizo la edificación de este templo, a dar un momento de oración, a poner en sus manos cualquier necesidad. La protección que nosotros le podemos dar a la imagen es prácticamente en el resguardo de su urna. Es una urna de Francia, de más o menos del siglo XVIII, es de puro bronce, sí tiene un peso bastante alto, tanto de que a partir del 2012, que empezó nuevamente a procesionar la imagen, no se utiliza, sino se hizo una réplica, por razones también de su peso y su conservación. Eso me hace recordar que, por ejemplo, en el año 2009, cuando se cumplieron los 200 años de haberse realizado el traslado de la consagrada imagen hacia acá a la capital, pues se hizo una procesión un Viernes de Dolores, exactamente el 3 de abril. En ese entonces, pues sí, estando acá como rector el padre Manuel Chilín, pues nos dio el ánimo para subir la urna original al anda. Fue un cortejo hermoso, el señor tenía aproximadamente 90 años de no procesionar,
El año pasado, por la misma devoción que tiene la imagen, pues nos regalaron 2 nuevas marchas dedicadas a él. Hoy en día pues tiene 3 marchas fúnebres dedicadas a la consagrada imagen. Sin embargo, únicamente en el Viernes de Dolores, que es su velación, en una procesión intramuros que se realiza, es donde sí es acompañada por nuestras fúnebres. Pero su cortejo de Viernes Santo, como lo explicaba, no. Básicamente va en el misticismo de la oración, del silencio, del acompañamiento a nuestro Señor a su santo entierro. En el momento en que entramos a esta capilla dedicada a Él, la capilla de pasión como nosotros la tenemos denominada, acá en la Rectoría de Santa Catalina. Les esperamos para que reciban siempre, principalmente la bendición de nuestro Señor Jesucristo, manifestado en la Santa Eucaristía. El Señor sepultado encaminó mis pasos hacia esta iglesia de Santa Catalina. Él me trajo directamente acá y así lo creo y así es. Y tengo mucho que agradecerle. Quiero ser obediente a ti. Guíame nuevamente y tú sabrás qué es lo que falta para que yo te siga. El ejemplo de la vida de los santos nos muestra la importancia de las imágenes y los sacramentales y cómo ellos nos ayudan a tener una fe más activa. No se vaya, vamos a un corte y al volver conoceremos la historia de vida de Miguel y Arisbeta de México y cómo Matrimonios en Victoria salvó su matrimonio. Y en el conversatorio tendremos como invitado a Edwin Arce. Mujeres en Victoria te invita a su próximo evento con el tema Es el amor de Dios que me sostiene, a realizarse el sábado 9 de febrero de 7:30 a 10:30 de la mañana en Restaurante Cebollines Majadas. Más información llamando a los teléfonos 5513-0721, 5460-1985 o a nuestro WhatsApp 3036-6086. Jesús y María te esperan. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Gracias por seguir con nosotros en su programa Vidas en Victoria. Matrimonios en Victoria ha sido el medio que Jesús ha usado para salvar a muchos matrimonios, incluido el mío. Y así como lo hizo con nosotros, lo ha hecho con muchos matrimonios, no solo en Guatemala, sino afuera de ella también. Es por eso que hoy conoceremos la historia de vida de los esposos Miguel y Arisbeta de México. Y ellos nos cuentan cómo el movimiento rescató su matrimonio. Nosotros venimos de México, del Estado de México, en la diócesis de Toluca. Somos coordinadores de la comunidad de Santiago Tianquistenco, una comunidad que lleva ya 3 años el movimiento y bueno, para gloria de Dios sigue creciendo y esperamos en Dios que los frutos se sigan multiplicando. Nuestros nombres, ¿verdad? Es Miguel y Arisbet. Somos este matrimonio que a raíz, ¿verdad?, de una invitación de un compañero de trabajo, me alivió porque estaba muy triste. Estaba muy triste porque con mi esposo teníamos muchos problemas. De hecho, estábamos por separarnos porque había mucho hueco en mi corazón, porque mi esposo se había ido a trabajar lejos y yo estaba muy sola, desamparada, con 2 hijos y no sabía qué hacer. Simplemente era para que se fuera porque él, tal vez pensaba yo que no era el hombre que yo esperaba, que yo quería, que yo anhelaba, y mi corazón se empezó a hacer duro.
tan duro que había semanas que no le hablaba a mi esposo. Y es muy difícil para mí porque también traía un problema desde niña por la situación que habíamos vivido un poco con mis padres, esa parte de dureza, de la firmeza, y venía como una niña, como una esposa con muchos miedos, con muchos complejos. Yo creía que cumplía con mis cuestiones de hombre de la casa, ¿no? De proveer, que realmente eso es lo que muchas veces uno como hombre cree. El hecho de proveer es más que suficiente y sin embargo uno va cayendo en cuentas de qué es lo que realmente le hace falta a la familia y a la mujer en especial, ¿no? Yo sentía que el hecho de que no faltara el pan en la mesa, el pan físico, pues es más que suficiente y tenerlos pues vestidos y calzados, pues yo cumplía, ¿no? Aunque no hubiera comunicación, aunque Dios no estuviera en nuestra familia, o sea, para mí, yo hacía lo que me correspondía y eso era todo. Destrozada por esa soledad, yo pienso que era una depresión tan grande que todo mundo odiaba, hasta mis papás, porque decía no me ayudas, no estás conmigo, pero no estaba mi esposo y que hoy doy gloria a Dios porque a pesar de la distancia me recibieron la comunidad. Mi esposo los primeros meses en Matrimonios en Victoria ya no íbamos a ir porque era nuevamente la misma situación, pero Dios nos iluminó, nos acogieron los hermanos, pertenecimos a uno de los ministerios pastoreo, nos empezaron a llamar, ¿verdad? Y aparte de llamar sentimos la presencia de Dios porque estábamos haciendo los cambios necesarios que teníamos para nuestra vida, mayor comunicación. Y otra de las cosas, mi esposo empezó a expresar sus sentimientos hacia mí, hacia mis hijos y también pues ese amor que la comunidad nos acogió pudo hacer que nosotros empezáramos a invitar a más gente y empezar a orar para que se abriera otra comunidad y pues Dios puso las personas indicadas al Padre Daniel Millán que está en los cielos y que hoy le damos gracias por esa apertura. Y esa transformación pues fue muy radical e incluso mucha gente empezó a unirse, pero no por nosotros, sino por lo que Dios había hecho en nuestro matrimonio. Piensen en su familia, piensen en su matrimonio. El matrimonio es de dos, somos una sola carne. Entonces, muchas veces nosotros como hombres pensamos o somos muy egoístas, creo yo. Creo que somos más egoístas que las mujeres. Entonces piensen en su matrimonio, piensen en sus hijos, que realmente si algún hermano o alguna hermana llega a hacer esta invitación para que asistan a algún retiro o incluso a las asambleas, que para ir a las asambleas no se necesita haber vivido ningún retiro, lo hagan. Al menos por curiosidad o por si quieren ustedes, como así decimos, darle gusto a la pareja. Denle gusto. Vayan a esa asamblea y verán que no se arrepentirán. Y no solo va a transformar la vida de su familia, va a transformar la vida de muchas familias si ustedes le dicen sí. Y les aseguro que una vez que digan, aquí estoy en Matrimonios en Victoria, Dios los va a bendecir para la gloria de sus hijos y los hijos de sus hijos. No cabe duda que Matrimonios en Victoria es un movimiento de Dios. Si usted quiere formar parte de Matrimonios en Victoria, puede comunicarse a nuestro WhatsApp 3036 6086, donde con gusto le enviarán toda la información necesaria para que usted pueda visitarnos. No se vaya, vamos a un corte, pero al volver tendremos nuestro conversatorio y como invitado a Edwin Arce. Ya volvemos. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036 6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria.
A los 16 años, que fue la edad a la que nosotros empezamos una vida juntos con Leslie, a esa edad uno no está pensando en una vida matrimonial o en hijos. De hecho, es lo último en lo que uno está pensando, ¿verdad? A esa edad uno piensa en otras cosas. Nosotros a esa edad empezamos a llevar una relación y después de un tiempo pues ella resultó embarazada. Y así fue como nosotros iniciamos nuestra vida juntos, sin tener mucho chance de pensar yo quiero una vida matrimonial así o tantos hijos. Cuando nos dimos cuenta éramos dos jovencitos con un hijo, ¿verdad? Bueno, debo reconocer que en medio de mi inexperiencia, tomar el papel de esposo y de papá fue muy complejo porque yo no sabía cómo se hacía. Es decir, no hay un manual, o en ese momento yo no pensé que no había un manual. Hoy ya lo sé, pues, ¿verdad? Sabemos que el manual es la Biblia, pero en ese momento yo no sabía. Fui aprendiendo en la vida cómo ser papá, con errores, con muchos errores, con algunos aciertos. Mi relación con Leslie pasó por muchos altibajos. Decidimos casarnos. Porque vivimos mucho tiempo sin habernos casado, sin la bendición de Dios. El Señor fue tan bueno que a pesar de que no estábamos haciendo las cosas como debíamos, el Señor fue generoso con nosotros. En el 2003 nos invitan a Matrimonios en Victoria. Leslie ya embarazada de Diego, nuestro tercer hijo. Y nos vamos a aquel retiro número 1 de parejas y es donde nos enamoramos plenamente de Jesús. Y ahí empezamos a corregir cosas que veníamos haciendo mal. Después de 2-3 meses de haber llegado a los pies de Jesús, habernos ido a aquel retiro de Matrimonios en Victoria, llega una crisis económica terrible a nuestra vida. Una crisis económica en la que yo perdí mi negocio, una crisis económica que duró 3 años, terrible. Y cuando hablo de crisis económica terrible me refiero a días en los que estaba la luz cortada, el agua cortada, la refri vacía, la despensa vacía, no había plata. Casi que podría decir que muchos días nos topamos con la realidad de que se acercaba la hora del almuerzo y no teníamos qué comer. Y en el caso de Leslie debo reconocer que fue una mujer muy, muy comprensiva, muy comprensiva, demasiado debería decirlo, porque al final era mi responsabilidad el llevar el sustento a la casa y no lo estaba cumpliendo. Y a pesar de esa realidad, ella siempre estuvo a mi lado, siempre luchó conmigo. Cuando tratábamos de emprender un negocio, ella siempre a mi lado. Si las cosas no funcionaban, ella me animaba y me decía, mira, no pasa nada, probemos algo más. Con los años yo me enteré que cuando yo dormía, ella oraba por mí, por ejemplo. Ella le decía al Señor que derramara bendiciones en mi vida, que yo era cabeza y no cola. Ella oraba por mí mientras yo dormía. Entonces el que hayamos logrado salir de esa realidad, debo decir que no fue gracias a mí, debo de reconocer que fue gracias a la oración de Leslie. 2 años, con 13 años prácticamente de estarle sirviendo al Señor, Leslie es diagnosticada con cáncer de estómago, y fue una situación muy dura para mí particularmente, porque yo soy evidentemente el que recibe la noticia del médico y tomé la decisión yo como esposo de hablar con el doctor y pedirle que por un tiempo no le dijéramos el diagnóstico real. Y entonces muchos días me tocó llorar solo, muchos días me tocó ir en el carro, llorar, patalear, hacer berrinche, y 5 minutos antes de llegar a mi casa parar, secarme las lágrimas y llegar con cara de buena gente, ¿verdad? Porque mi esposa no sabía el diagnóstico real, mis hijos en ese momento no sabían el diagnóstico real. Claro, llega el momento en el que hay que hacerle una cirugía, una gastrectomía en la que le quitaron el estómago, y Dios hace un milagro en su vida. Hoy ella ya fue declarada libre de cáncer, pero yo lo que voy a decir ahorita, la verdad es que pensé
Nunca pensé que lo fuera a decir, pero hoy debo de reconocer que fue un cáncer de bendición. ¿Y por qué un cáncer de bendición? Porque aprendimos muchas cosas, particularmente yo. ¿Por qué? Porque en medio de esa enfermedad, en medio de esa realidad tan dura que estaba viviendo, comprendí que no había sido tan buen esposo como yo pensé. ¿Y por qué? Porque Leslie es una esposa muy cariñosa, ella es de abrazarme, de besarme, y yo todo lo contrario. Entonces muchas veces ella me venía a decir un te amo y mi respuesta era gracias. Ella casi que se veía obligada y me decía, ¿y tú? Me decía, yo también le decía, ¿verdad? Y ella no estaba esperando un también, estaba esperando un te amo. Y cuando llega esta enfermedad, yo me doy cuenta de esas realidades, me doy cuenta cuántos te amos ella quiso que yo no le di, cuántos abrazos, por ejemplo, ella necesitó que no se los di. Y me di cuenta que al final no había sido tan buen esposo como pensé. Y a pesar de estar 15 años sirviendo en Matrimonios en Victoria, de predicar la palabra durante tantos años, predicarle a matrimonios, caí en la cuenta de una realidad. No había dimensionado, no había comprendido, lamentablemente, no había comprendido lo que significa una sola carne. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy yo ya entendí que yo vivo a través de mi esposa. Yo, gracias a esta enfermedad, entendí que yo respiro a través de ella, y yo siempre lo digo cada vez que puedo. Yo siempre digo que mi corazón late cuando el de ella late, y es por una simple razón, porque somos una sola carne. Si ella no respira, a mí me falta el aire. Si su corazón no late, a mí me da taquicardia. Y si ella no existe, yo dejo de existir. Por una razón, somos una sola carne. Yo no lo había comprendido. Tuve que llegar a esta enfermedad para que yo comprendiera esa realidad. Que el Señor bendiga sus vidas. Les saludamos desde acá, Antigua Guatemala, en el Hotel Casa Santo Domingo. Estamos disfrutando de nuestro cuarto enlace internacional de matrimonios en Victoria. Y hoy en nuestro conversatorio tenemos a un invitado especial internacional. Nos visita desde Costa Rica, Edwin Arce. Edwin, bienvenido. El programa Vidas en Victoria es tu casa. Estamos agradecidos con Dios por tenerte acá, compartiendo un poquito sobre esa vivencia que tuviste. Así que, bienvenido. Muchas gracias por habernos invitado acá a Guatemala, que ya la vemos como casa de nosotros, pues ya con estas son 5 veces creo que venimos acá. Quisiéramos, Edwin, solo para que la gente entre en contexto, ¿quién es Edwin, verdad? Que nos contés quién es tu esposa y un poquito esa realidad, para que la gente entre un poquito en ese contexto, ¿te parece? Sí, claro que sí. Bueno, yo soy Edwin Arce Abarca, soy de Costa Rica, soy el esposo de Floribet Mora Díaz, la mujer que por medio de un aneurisma cerebral fue sanada por Dios, por la intercesión de San Juan Pablo II. Nosotros, bueno, somos padres de 5 hijos, ahorita 6 nietos tenemos. En sí, ese somos nosotros. Fue duro para mí el proceso de mi esposa, ya que no es bonito de un día para otro, después de estar bien, mi esposa sana, al siguiente día levantarse ella pegando gritos con dolores fuertes de cabeza, náuseas, ganas de vomitar, y decirme, mi amor, lléveme al hospital, donde es una mujer que no le gusta ir a hospitales. Lléveme al hospital porque me siento bastante mal, me siento que esta cabeza me va a estallar. Ella con las manos me decía, siento que esta cabeza me está creciendo, siento que me va a estallar, no aguanto el dolor. Yo me la llevé para el hospital. En el hospital me dijeron que lo que tenía era una migraña por exceso de trabajo. Entonces yo
tomé la decisión de que nosotros tenemos una propiedad en la zona norte del país. Nos fuimos, me la llevé para allá, dije yo, para que ella se desestrese un poco y esté más tranquila. Pero el asunto continuó allá. Allá estuvimos 3 días. Al cuarto día ella me dijo, no aguanto más, necesito que me lleve para San José. Entonces nos vinimos para la capital de Costa Rica, que es donde vivimos. Y al siguiente día llamé a un amigo mío, un doctor, y hablé con él, porque él ve en el hospital del estado, pero también él tiene una clínica aparte, donde le dije que si podía verla. Nos fuimos, la vio, y con solo que él le hizo unas pruebas, me dice, no, esa mujer tiene un aneurisma. Entonces hicieron las radiografías, el montón de cosas, y sí, le detectaron que tenía un aneurisma fusiforme al lado derecho. En ese momento, pues de emergencia, la pasaron de la provincia de Cartago, que es donde nosotros pertenecemos, a la capital, al Hospital Central de San José, Calderón Guardia, donde ahí la internaron y empezó el proceso de la enfermedad. Según los médicos, el futuro era totalmente oscuro, ¿verdad? Bueno, yo en ese momento, cuando yo veo que a ella las ambulancias, cuando pasaron de Cartago hacia San José, iban de emergencia, luces encendidas y rápido, y los mismos doctores me dijeron, este es un paciente que va de emergencia al Calderón Guardia. Llegamos al Calderón Guardia cuando yo veo que en el hospital la meten en un salón de crisis, donde sí estaba bastante mal, donde uno de los doctores, hablando yo con él, me dice, no, esta es la sala donde las personas están bastante graves. Inclusive para mí fue duro ver en ese momento donde iban sacando una persona fallecida del lugar. Entonces yo hablo con el doctor y le digo, doctor, ¿qué es lo que tiene mi esposa? Porque yo estaba sorprendido de ahí. Ayer bien, hoy mal, grave, ya de muerte. Entonces me dice el doctor, ya me contó. Me dice, no, lo de ella es peligroso. Ella vamos a hacerle unos exámenes que ya se la llevaron, le hicieron un cateterismo, algo así, que le mete por acá, por la ingle, sube al cerebro. Me dice, porque vamos a ver si le podemos cerrar, porque a ella en el cerebro una de las venitas le está goteando sangre ya. Entonces, de emergencia le hicieron ese trabajo, pero al rato yo veo salir al doctor y me dice a mí, don Edwin, le digo, sí señor. Yo esperaba que me dijera algo que me llenara, algo que para sentirme tranquilo. Claro. Me dice, no pudimos hacer nada. Me dice, aquí lo que vamos a hacer es que la vamos a pasar a sala para tenerla en tratamiento y ver hasta cuándo. Le digo, doctor, ¿cómo está el asunto? Me dice, no, ella está grave. Ella está grave. Nada más, lo que me dijo él a mí, me dice, don Edwin, nada más para no hablar mucho, te lo voy a poner así. Su esposa es como el cerebro de una computadora. ¿Qué pasa cuando al cerebro de una computadora le cae una gota de agua? El sistema. Le digo yo, y ahí se apaga, se funde. Pues así le pasó a ella, no sé por qué no se ha apagado. Cuando él me dijo eso, yo sentí que me subieron y me dejaron caer. Digo yo, la perdí. Mi esposa se va a morir. Digo, doctor, ¿alguna posibilidad? Ninguna. Ahí pasó mi esposa varios días en el hospital hasta que se acercaba la Semana Santa. Creo que estábamos un miércoles santo y me dice, para que pase jueves, viernes, sábado y domingo en su casa, dice, la aprovechen porque no sé, ella puede fallecer 1 hora, 2 minutos, 1 minuto, 2 días, 3 días. Yo le pongo mucho, 1 mes. Puede llevársela para la casa. Le digo, doctor, pero ¿cómo me la voy a llevar para la casa? Me dice, es que tenerla en la casa y tenerla aquí es lo mismo. Me dice, mejor aprovechenla. Aquí está el epicrisis. Me dio el documento, donde el documento decía que no hay nada que hacer en este hospital. Edwin, tenemos que ir a un corte, pero quisiera dejar una pregunta ahí en el aire. ¿Cómo un esposo, frente a ese panorama tan terrible, le da ánimo a unos hijos, le da ánimo a la misma esposa enferma en este caso? Porque al final uno está devastado también, ¿verdad? ¿Cómo hace uno para hacerles buena cara, para darles ánimo en ese momento? Y quisiera que me contestaras cuando volvamos del corte. Estimado televidente, no se vaya, vamos a un corte y volvemos. Mujeres en Victoria te invita a su próximo evento con el tema
Es el amor de Dios que me sostiene. A realizarse el sábado 9 de febrero de 7:30 a 10:30 de la mañana en Restaurante Cebollines Majadas. Más información llamando a los teléfonos 5513-0721, 5460-1985 o a nuestro WhatsApp 3036-6086. Jesús y María te esperan. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria. Estamos conversando con Edwin Arce, quien vivió una experiencia muy difícil relacionada con la enfermedad de Floribet. Antes del corte nos compartías cómo fue esa experiencia y yo dejé una pregunta ahí en el aire. ¿Cómo enfrentaste ese momento tan difícil? Tomando en cuenta que debías de ser la cara de esperanza, la cara de fortaleza para tus hijos y para la misma Floribet, sabiendo que había un corazón partido y que estaba sufriendo también. ¿Cómo uno hace una buena cara en un momento tan difícil? Sí, claro. Bueno, para mí fue algo muy difícil, más que cuando el doctor me lo dijo. El doctor primero me dijo: don Edwin, necesito hablar con usted frente a Flori. En la sala y yo le dije: doctor, sí, claro, con mucho gusto, vamos afuera. Me dice: no, afuera no, tiene que ser aquí delante de ella. Digo: doctor, yo haciendo esas señas para no hablar delante de ella, porque ya yo sabía la gravedad, ya me lo habían contado. Entonces me dice: no, delante de ella. Y ya me empezó a explicar de que ella no tenía posibilidades de vida. Entonces resignación fue lo único que pude hacer. Yo la volví a ver a ella y ella me decía: mi amor, no me deje morir. Pero imagínate, ese no me deje morir si no está en mis manos. Yo aquí decía: no está en mis manos, está en manos de Dios. Para mí fue duro verla a ella, que cada vez que ella me veía, solo eso me decía. Yo salía, me iba al baño, lloraba un rato en el baño, me lavaba la cara, me secaba bien y me venía otra vez a donde ella. Pero yo en una situación bastante difícil. Pero venía la otra etapa, que era enfrentar yo a mis hijos. Llegar yo, cómo comunicarle a mis hijos de lo que estaba pasando en ese momento. Porque ellos me preguntaban y yo les decía: no, su mamá está bien, se está recuperando, ella está saliendo bien. Ellos estaban tranquilos, pero yo llegar a darles esa noticia. Bueno, reuní a mis hijos. Vale que mis hijos, pues hemos sido una familia muy unida. Mis hijos, unos hijos muy comprensivos, muy educados, donde no porque sean mis hijos, pero mi familia es muy unida. Me senté en la sala con ellos y ahí sí no aguanté las ganas de llorar. Me puse a llorar. Ellos lloraban alrededor mío y me decían: papi, ¿pero qué pasó? Y a mí no me salía, o sea, no me salían las palabras para decirle lo que estaba pasando. Cuando ya me trajeron agua y me recuperé un poquito, le digo: su mamá va a morir. No había otra cosa más que decirle: su mamá va a morir. No se podía adornar, no, o sea, había que... Nada, no podías decirle, la palabra era morir, no podía decirle nada más. Entonces le dije: su mamá va a morir, mis hijos, unámonos como familia, mis hijos, pidámosle a Dios, ella está en manos de Dios, nada más. Tal vez los vecinos tal vez creían que estábamos locos, todos llorando, pero solo Dios sabía la noticia que le estaba dando a ellos. Yo les dije: vengo a decirles eso, más tarde voy a ir a recoger a su mamá. Me fui otra vez para el hospital, me la llevé a la casa, me dieron los medicamentos y en mi casa la mantenía solo sedada, porque el doctor me dijo: manténgala sedada, porque en el momento que a ella le reviente ya la vena, como debe ser, porque eso es lo que va a pasar, ella va a pegar unos gritos que todo el pueblo la va a oír, entonces manténgala sedada. Entonces yo la mantenía a ella sedada. Sí fue un momento duro, yo le
Les digo que Dios quiera y que Dios bendiga todos los hogares del mundo y que a nadie le suceda esto. Bueno, hay personas que han pasado por esto y saben el sufrimiento. El sufrimiento para uno como esposo, como cabeza de hogar, ahora los hijos peor, más que nosotros trabajamos juntos. Nosotros nos vemos día y noche, o sea, todos los días nos vemos. Y a cada rato decía yo, ¿qué hago ahora yo solo? Si ella es parte de mi vida, parte del movimiento acá, del trabajo de nosotros, fue bastante duro, fue una situación bastante dura, y yo iba cada día contando los días. Al tiempo de tenerla ahí, que te digo, como a los 20 días, 15 días, 20 días, ya ella no movía, ya ella iba perdiendo la comunicación. Estar yo en la cocina, hice el desayuno de mi hijo, lo mandé para la escuela, me quedé ahí haciendo otras cosas ahí en la cocina. Una mujer que no se puede parar, porque lo más que ella hacía era mover el brazo derecho, tal vez encender el tele, 1 minuto, 2 minutos, y se quedaba el tele encendido porque se quedaba otra vez dormida. Verla llegar a la cocina, donde ella no se podía ni siquiera sentarse. Yo me quedo viéndola y le digo, mi amor, ¿qué hace usted aquí? Me dice, yo estoy sana, pero eso sana de que ella viene agarrada de las paredes. Pero digo yo, pero ya esto con solo que venga agarrada de las paredes ya está aquí, donde no se puede ni parar de la cama. Pero yo estaba como en esos tiempos de Jesucristo con Tomás, que yo la veía pero no creía. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Y yo incrédulo de lo que estaba pasando. Y ella me dice, estoy sana. Entonces yo la agarro, la arrimo al desayunador, se sienta. Ya ella hablando, ella me decía, mi amor, no me des medicamento. Le digo, no tengo que dárselos. Recuerdo que ese día yo se los di. Al siguiente día no quiso más medicamentos. Y me dijo, no quiero medicamento y no quiero. Pero esa mujer ya convertida, no era aquella mujer que se estaba muriendo en una cama, no, una mujer ya convertida que me decía, no, ya ella con ese semblante, ya igual la autoridad que tuvo anteriormente, me decía, no quiero tomar y ya no quiero más medicamentos. Y desde ese día, para la gloria y honra del Señor, aquí está ella. Gloria a Dios. No más medicamentos, no más bien el hospital, porque le pusieron una cita 8 meses después, que inclusive ella le dijo al doctor, van a tener que hacer una exhumación para venir yo a esta cita. Yo recuerdo que cuando llegamos a la cita, yo me quedé viendo al doctor. Le dije, doctor, todo bien. Pero yo por dentro decía, este doctor está asustado, porque todo este tipo de personas nunca llegan a las citas. Y aquí está Floribet, que inclusive el doctor cuando sacó el CD, se lo entregamos todos los exámenes que le habían hecho a Flori, él agarraba, lo metía, lo sacaba, se quedaba viendo, le daba vuelta, lo volvía a meter y dice, no, aquí hay una confusión. Se fue a donde le habían sacado todos los documentos, verificó, sí, es Floribet, y se viene otra vez, se queda viéndonos y vuelve a meterlo y se queda viéndolo donde no hay un aneurisma. Vía la parte del aneurisma, la otra donde no hay nada, se queda viéndome. Inclusive yo con esa risa de gloria, le dije, doctor, ¿y para usted qué cree que es esto? Me parece estarlo viendo a la par mía, ese hombre pálido, se queda viendo y me dice, don Edwin, solo un milagro pudo haber pasado aquí. Amén. Y así fue. Amén. Y aquí estamos para la honra y gloria de Dios. Y yo les digo a todas las personas que estén en esta situación que pasamos nosotros, tener fe, no perder la fe, seguir perseverando, rezando, pidiéndole a ese Dios grande que tenemos y a nuestra madrecita, la Virgen, que nos ayude y nos saque adelante, y a este gran santo que tenemos, defensor de nosotros, San Juan Pablo II, que es el santo de nuestros tiempos, que lo conocimos, podemos decir, estuvimos con él, estuvo a la par mía, lo sentí, porque creo que todos los que lo tuvimos cerca
o no cerca, sintieron esa irradiación que emanaba él, ese escalofrío, eso que sentía uno cuando él hablaba cerca de uno. Así es que seguir adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias por ese compartir, de verdad que muy edificante y sobre todo muy esperanzador. Muchas bendiciones y a ustedes, estimados televidentes, no se vayan, vamos a un corte y volvemos. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Guatemala, te llevo en mi corazón. Juan Pablo II está en Guatemala. Ven a la Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria. Adoremos a Jesús sacramentado y veneremos la santidad de Juan Pablo II por medio de su reliquia que recientemente el Vaticano concedió a Guatemala. El devoto y el necesitado encontrará consuelo y paz ante la presencia de Jesús sacramentado y la intercesión de San Juan Pablo II y su sagrada reliquia. Ven y goza de la presencia de Jesús. Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria, 21 Avenida, 3382, Zona 12, Santa Elisa. Jesús te espera. Gracias, muchas gracias, Guatemala. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Seguimos con nuestro programa Vidas en Victoria, con nuestro tema esposo, padre y compañero. Y de eso justamente nos hablará nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez, en la reflexión espiritual. Qué maravilloso nuevamente compartir con ustedes y hablar precisamente de nuestro origen, del origen de la familia, pues es una comunión de personas, evidentemente, no solamente como un concepto sociológico que es la célula fundamental de la sociedad, es la célula que da vida, que genera vida y que pues inicia con esa mutua decisión que hacemos un hombre y una mujer para poder unirnos con el vínculo del matrimonio. Pues yo creo que ese consentimiento que nos damos libremente es el que nos capacita para poder realizar nuestra vida plenamente. Y nos damos y nos recibimos mutuamente para toda la vida. Y los esposos, pues no es el fin último el tener hijos, es la decisión de los dos, del hombre y de la mujer, de vivir plenamente un amor absoluto e indefectible con el que Dios nos ama. Y pues ese amor, por supuesto, Dios permite que se haga fecundo. Y en la fecundidad, pues, cuando el esposo, ¿verdad?, y la esposa unen sus vidas y se abren a la vida, pues se origina ese regalo maravilloso de los hijos que hace al hombre padre y a la mujer madre. Y entonces esas funciones son verdaderamente grandes, maravillosas. Hay mucho que trabajar en la relación de la familia, porque yo estaba leyendo en el Catecismo de la Iglesia, que me encantó, en el numeral 2206, que las relaciones en el seno de la familia entrañan a una afinidad de sentimientos, de afectos, de intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de las personas. Tan importante. Yo siempre he dicho que el amigo, no, más que amigo, el gemelo del amor es el respeto que tienen que tener las familias, respetarse para tratarse, para dirigirse uno al otro. Es hermoso cuando una familia tiene sus diferencias, por supuesto, porque no estamos hablando de una fantasía, de un cuento de hadas. Estamos hablando de la realidad.
muchas familias que quizá no tengan pues el ideal, porque el ideal es que esté el esposo, la esposa, que han sido unidos con el vínculo del matrimonio y que tienen esa apertura a la fecundidad, pues vienen los hijos y todo termina casi que, y fueron felices para siempre. Pero no es la realidad de muchas familias, son familias diferentes, y es importante el rol que cada uno desempeña, la misión que cada uno tiene como esposos y como hijos, pues es una relación maravillosa, siempre y cuando sea edificante para toda la comunidad familiar. Y dice el Catecismo de la Iglesia que la familia es una comunidad privilegiada, porque verdaderamente tener una familia es una bendición, que por supuesto hay diferencias, hay luchas, hay situaciones molestas e incómodas, claro que sí, pero llamada a realizar un propósito común y una cooperación diligente de los papás para los hijos. Entonces yo me maravillo porque cada uno, pues si cumplimos con la función de podernos complementar unos a otros. Yo tengo aquí un par de conceptos que quisiera compartir con ustedes acerca de estos tres puntitos, de estos tres conceptos: esposo, padre y compañero. Y pues la persona con quien decidimos unir nuestra vida con el vínculo del matrimonio, pues es para siempre. Es hasta que la muerte nos separe. Y lamentablemente lo que separa ahora a los esposos y a las familias es tanta violencia. Y el plan y el proyecto de Dios de hasta que la muerte los separe, no podemos pretender que hasta que uno mate al otro, porque hay mucha violencia intrafamiliar. Entonces tenemos que trabajar esas áreas. No podemos permitir que las familias se vayan disgregando, se vayan disolviendo y perdiendo el sentido auténtico de una sociedad sana que se ha enfermado moralmente, pero que podemos retomar. Nos elegimos como esposos para siempre, pero tiene sus implicaciones. Hay que trabajar en ello. Y por supuesto que cuando hablamos del padre, pues esa figura clave que influye totalmente en sus hijos. Para ser esa figura deberá desarrollar una actitud positiva, los deberá proteger, cuidar, orientar y ser un gran ejemplo. Y pues empezamos como esposos, ¿verdad? Uniendo el hombre y la mujer sus vidas en el vínculo del matrimonio. Luego vienen los hijos pues crecen, qué bendición que puedan volar, que puedan valerse por sí mismos. Nos graduamos los papás cuando nuestros hijos ya no nos necesitan, ¿sabía usted? Cuando ellos son capaces de salir adelante porque recibieron un buen ejemplo. Y al final, como empezamos, concluimos. Quedamos como compañeros, ¿verdad? Compañeros de camino en el proceso avanzado de los años. Y pues un compañero es esa persona con la que se decide compartir. Pues hay compañeros de estudio, de viaje, compañeros de trabajo, etcétera, pero hay un compañero que elegimos para toda la vida. Trabajemos en ello, porque si voy a estar toda la vida con la persona que yo elegí, tengo que trabajar para que esa relación sea sana, sea agradable y sea edificante. Hay mucho que trabajar. Creo que todos podemos aportar lo mejor de cada uno y con lo que vamos a iniciar hoy, pues en esta tarea es aportando nuestra buena voluntad, nuestra decisión y esa determinación de tener una mejor familia, que no importa en el proceso que esté viviendo en este momento, aprendamos a querernos, a valorarnos y a estimarnos. Así es que Dios le bendiga, sigamos adelante, trabajando muchísimo. Todo lo que aporte para su familia va a generar los frutos que posteriormente serán para usted motivo de gozo, de regocijo y de bendición. Hasta la próxima.
Gracias, Betty, porque hoy hemos comprendido que debemos ser hombres integrales. Hemos llegado al final de este programa, un programa que fue grabado desde acá, la Avenida de la Reforma en Ciudad de Guatemala. Fue de mucha bendición compartir con ustedes. Le acompañó su servidor, Oscar Roldán. Hasta la próxima. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria. Presentaron Vidas en Victoria.